Hola hermanos y bienvenidos de nuevo a este curso sobre la doctrina del Espíritu Santo. La semana pasada estudiamos juntos el tema de la gracia y vimos que el Espíritu Santo es el dispensador de la gracia de Dios, la gracia común a todas criaturas en todas partes del mundo mediante el pacto noético que hizo con Noé y de hecho con toda la creación, a fin de preservar a su buena creación en este mundo. Y también mientras está preservando su creación, también da gracia especial mediante el pacto de gracia salvadora, a fin de restaurar y consumar a los elegidos en la imagen de Cristo. Hoy voy a lanzar y contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es el marco operativo que emplea el Espíritu Santo para otorgar la gracia salvadora? O en otras palabras, ¿hay una estrategia ordenada del Espíritu Santo en su trabajo de aplicar los beneficios que Cristo ha logrado en la redención cumplida? ¿Hay una estrategia ordenada? Y como siempre, para contestar esta pregunta, primero vamos a considerar la perspectiva reformada y las confesiones reformadas brevemente, y luego las perspectivas alternativas, y después voy a dar una defensa bíblica de la perspectiva reformada. Solo quiero decir algo antes de comenzar aquí, que este tema, hermanos, es muy complicado, más complicado que parece a la vista. Y de hecho me da dolor de cabeza al comprenderlo y aún más para tratar de explicarlo a ustedes. Sin embargo, creo que es el tema favorito para mí en la teología para estudiar. De hecho, es vasto y hermoso, es misterioso y maravilloso, es reconfortante y estimulante a la vez. Hoy, hermanos, aprendemos acerca de la gozosa misión del Espíritu Santo, que es unirnos más y más a Cristo y por lo tanto llevarnos a la vida misma de la Trinidad, tanto como sea humanamente posible. Ese es un gran misterio, eso es una gran maravilla que vamos a considerar. Así que quítense las sandalias porque estamos acercando a la Tierra Santa. ¿Listos? Ok. La perspectiva reformada. Ok. Según la perspectiva reformada, el Espíritu Santo forja la unión vital entre Cristo y los elegidos para aplicarles sus beneficios de una manera ordenada. Por tanto, según los reformados, entendemos la obra del Espíritu Santo en la redención por considerar ambos la unión con Cristo y el ordo salutis, el orden de salvación en la vida de los creyentes, de los elegidos, en la aplicación de los beneficios, ¿no? Los dos, tanto la unión como el ordo, son mutuamente conectados, no se pueden separar. Y a modo de analogía, así como decimos que la Trinidad no se puede hablar del único ser divino, separado de las tres personas distintas, tampoco podemos realmente hablar de la unión con Cristo, aparte de las distintas bendiciones que son nuestros mediante esa unión con Cristo. Se deben y se necesitan entender juntos. Ahora, ¿cuáles bendiciones distintas hay en el ordo salutis que son nuestras en Cristo Jesús? Pues aquí está el orden de salvación, tradicionalmente así puesta. Primero, llamamiento eficaz, regeneración, fe y arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia y en el fin glorificación. Un orden aquí. Y cuando hablamos del ordo salutis, estamos hablando de las varias bendiciones aplicadas a los elegidos y las relaciones
entre sí, entre las bendiciones. Estamos hablando de cómo están relacionadas lógicamente estas bendiciones. El gran texto de prueba para el Ordo Salutis es Romanos capítulo 8, 29 y 30, donde encontramos lo que el reformador William Perkins llamó la cadena dorada o la cadena de oro, donde encontramos las palabras del apóstol Pablo que dice: a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y como vamos a ver después, al estudiarlo más allá, en defensa del Ordo Salutis, es evidente aquí en este versículo que según el apóstol Pablo, hay cierto orden en las bendiciones que son aplicadas a favor de los elegidos que están unidos a Cristo. Y vamos a volver a estudiar eso más allá en esta lección. Ahora, del Ordo Salutis en las confesiones, tenemos varios pasajes que testifican de esta doctrina, por ejemplo, como en la Confesión de Fe de Westminster 3:6 enumera ahí las bendiciones y dice lo siguiente: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, y en debido tiempo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, por medio de la fe, para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Ahí está enumerado para nosotros, enumeradas las bendiciones en aquel orden para nosotros. También en los cánones de Dort, capítulo 1, sección 7, enumeran ahí también los cánones, las bendiciones en la conexión con su unión con Cristo. Acuérdense que no se deben separar esos dos beneficios o marcos operativos del Espíritu Santo. Y dice: puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Y a fin de que fueron hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo. O lo que es lo mismo, dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente guardándolos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en prueba de su misericordia y para alabanza de las riquezas de su gracia soberana. Así, con esas dos confesiones aquí de la Reforma del siglo XVI y siglo XVII, encontramos clarificación acerca del Ordo Salutis para nosotros. Pero para clarificar un asunto en específico aquí, el Ordo Salutis no intenta capturar un orden meramente temporal o necesariamente un orden lógico. Más bien debemos saber que es más complicado y más misterioso que nosotros mismos podemos entender. Lo que intenta demostrar esta doctrina del Ordo Salutis es que hay una relación entre todas estas bendiciones enumeradas para nosotros, una relación entre sí, para que la bendición que sigue en el orden depende de las bendiciones que se presentan antes de ella. Por ejemplo, primero
es necesario la regeneración y enseguida la santificación sucede después. Lógicamente, temporalmente, pero también pues es más complicado que eso, pero para el momento ahí nos quedamos. Hay cierta relación entre las bendiciones y un orden también que debemos entender y comprender al considerarlas. Hay aspectos temporales y lógicos, pero no es posible simplemente reducir el orden a tales aspectos. Y tenemos que ver que hay misterio aquí y no debe sorprendernos que hay misterio al considerar la unión con Cristo y el Ordo Salutis, porque estamos hablando de la estrategia operativa del Espíritu Santo. Y como Jesús enseñó, el Espíritu Santo mueve como Él quiera. Y sus operaciones son ocultas a nuestra vista, pero vemos sus efectos. Se manifiestan delante de nosotros con el fruto de su obra, de sus operaciones ocultas, como el viento mueve como quiera. No lo vemos, pero vemos el fruto, el resultado de su presencia. Entonces debemos estar contentos con cierto misterio al considerar esos conceptos vastos aquí. Ahora de la unión con Cristo, continuamos mirando las confesiones reformadas aquí. Primero mirando la confesión de Westminster, el Catecismo de Westminster Mayor, pregunta 66, donde dice: ¿cuál es la unión que los elegidos tienen con Cristo? La unión que los elegidos tienen con Cristo es la obra de la gracia de Dios, por la que ellos espiritualmente y místicamente son unidos a Cristo como su cabeza y su esposo, lo cual es hecho por su llamamiento eficaz. Ahora, la unión con Cristo se puede entender en varias maneras. En la eternidad pasada, como dice aquí, fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y objetivamente en el pacto de redención, Él entró, como dice Cánones de Dort, como nuestro mediador y cabeza, el esposo de la iglesia, para vivir, morirse y resucitarse por sus elegidos en su lugar, históricamente, objetivamente, y luego subjetivamente, personalmente, internamente, el Espíritu de Cristo entra y mora en los elegidos para comunicar a ellos a Cristo mismo y sus beneficios. Entonces se puede interpretar en varias maneras, de varios modos, y vamos a ver eso aún más, a profundizar en la perspectiva reformada según las Escrituras. Aquí me gusta lo que dice Michael Horton. Dice: podríamos decirlo de la siguiente manera. Por un lado, nosotros en Cristo se refiere a nosotros compartiendo en su elección, carne, su vida de obediencia, su muerte expiatoria, su resurrección, justificación, santidad y glorificación. Nosotros en Cristo, nosotros unidos al Cristo histórico. Y en ese sentido estamos en la familia con una herencia legal. Por el otro lado, Cristo en nosotros se refiere a la regeneración y la santificación, la esperanza de gloria. La familia está en nosotros y comenzamos a parecernos a la familia con la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros en Cristo históricamente, del pacto legalmente, y luego Cristo en nosotros por el Espíritu Santo, obrando, santificándonos, renovándonos, ¿no? Y haciéndonos conforme a su imagen, más y más. En breve, lo que dice Herman Bavinck es cierto aquí al considerar estos dos aspectos aquí. No hay participación, dice Bavinck, no hay participación en los beneficios de Cristo que no sea por la comunión con su persona. Tenemos comunión con sus
beneficios, participación con sus beneficios a través de la comunión con su persona, unión con Él. Enseguida vemos acerca de la unión con Cristo en el Catecismo de Westminster Mayor 69, que ahí leemos cómo la perspectiva reformada ve la unión con Cristo y el Ordo Salutis íntimamente conectados. Y dice: la comunión en gracia que los miembros de la Iglesia invisible tienen con Cristo es la participación de la virtud de su mediación en la justificación, adopción, santificación y cualquier otra cosa que en esta vida manifieste esta unión. Así que, como antes dije, la unión con Cristo es lo que es la obra que el Espíritu Santo forja entre nosotros y Cristo, esta unión invisible, una operación oculta a nosotros, pero se manifiesta en la vida al producir estos frutos, los beneficios que Cristo logró por nosotros. Ahora vas a decir que la unión no es simplemente un paso del Ordo Salutis, no es el primer paso y lo dejamos atrás. Ni puedes separar la unión con Cristo del Ordo Salutis. Están íntimamente conectados. Como la Trinidad, no puedes pensar de la unión con Cristo sin pensar de las distintas bendiciones que Él compró por nosotros. Ni puedes pensar de las bendiciones distintas como justificación, regeneración, santificación, glorificación, etc., aparte de la unión con Cristo. Siempre debemos estar pensando de su conexión íntima, la conexión íntima entre el Ordo Salutis, las bendiciones enumeradas en cierto orden, con relación entre sí, y la unión con Cristo. Van íntimamente conectados. Pero es tiempo para considerar brevemente aquí las perspectivas alternativas sobre los marcos operativos del Espíritu Santo. Según la Iglesia Ortodoxa Oriental, para ellos el marco operativo del Espíritu Santo es la unión mística. Ellos se enfocan mucho en la unión mística. El objetivo principal para ellos en la salvación, en la obra de salvación, es lo que se llama theosis, theo de Dios, y sis es un proceso. Entonces también lo que se llama deificación, el proceso de hacerse como Dios. Eso es el objetivo principal de la salvación según la Iglesia Ortodoxa Oriental, y no significa, según ellos, que cristianos van a convertirse en Dios mismo, sino que están cada vez más envueltos en la vida de Dios para compartir en sus energías puras. No afirman que seres humanos van a compartir en la esencia divina de Dios, sino en las energías divinas de Dios. Es una categoría que muchos históricamente de la Iglesia Ortodoxa Oriental han usado. Y la analogía que frecuentemente se usa en sus lecturas es una analogía que también Juan Calvino usaba a menudo, y es que la esencia de Dios es como el sol, y el calor de los rayos que emanen del sol son sus energías, su gracia, su amor, su favor, todo eso es su energía. Entonces, según ellos, a través de ese proceso de teosis, los creyentes con el Espíritu Santo están compartiendo más y más en las energías de Dios, y así acercándose más a Dios y conformidad a su imagen, ese sentido. Y para ellos, en su modo de pensar en la salvación, la culpa legal, el pecado no es realmente tan importante en su sistema y su manera de pensar de la salvación.
Dicen que la Iglesia occidental, es decir, Roma y los protestantes, los reformados, que ellos se enfocaron demasiado en lo forense, en la culpa, en aspectos legales, y han perdido la vista del objetivo final de la salvación, que según ellos es unión con Dios, teosis, ¿no? Por tanto, según la Iglesia Ortodoxa Oriental, la encarnación del Hijo de Dios fue o era absolutamente necesario para cumplir con la obra de redención. Y es por esto, porque para liberar seres humanos de su corrupción y la muerte, y para capacitarles a alcanzar su fin, que es la plena comunión con Dios, era necesario que primero Dios se uniera con la naturaleza humana. Antes de que sea posible nuestra deificación, fue necesario la humanización de Dios, ¿no? Entonces, en la encarnación, Dios se hizo hombre a fin de que ahora, unidos a Cristo, místicamente, seres humanos se puedan hacer como Dios. Pueden ver así su manera de pensar. Y ahora, unidos a Cristo, según ellos, el campeón sobre la muerte, seres humanos tienen acceso a las energías de la divinidad de Cristo para alcanzar su fin, teosis o deificación. Y una palabra más acerca de esta perspectiva, que según ellos, en su modo de pensar, la salvación es muy sinérgica, es decir, que requiere la cooperación de seres humanos en este proceso de salvación. La gracia salvadora está disponible en la Iglesia para todo el mundo, pero todo individuo tiene que aprovechar de la gracia con su propio libre albedrío y cooperación, su obediencia, su fidelidad, etc. Y en esta perspectiva, pues, si quieres unión con Cristo, ahí está gratis para tomar, pero eso depende de ti. Tú tienes que tomar la decisión. Y debido a su enfoque aquí en la deificación, aún teólogos ortodoxos orientales han admitido que hay cierto agujero en su teología. Por ejemplo, John Meyendorff dice que la Iglesia Ortodoxa Oriental nunca ha desarrollado una doctrina de la justificación, como se presenta en las cartas del apóstol Pablo, como Romanos y Gálatas. Pero parece que ellos están contentos con este agujero y con su enfoque en la unión con Cristo, sin desarrollar los otros beneficios legales como justificación o adopción, porque están enfocándose en el teosis, en este proceso aquí, y la sencillez de esa perspectiva. Ahora continuamos mirando la perspectiva católica romana para ver algunas distinciones y similitudes que hay con la perspectiva ortodoxa oriental, y después, obviamente, algunas diferencias con la perspectiva reformada. Pues según Roma, el Espíritu Santo da gracia para ayudar a personas a entrar en un estado de gracia en esta vida delante de Dios, y para mantenerse en tal estado de gracia, en tal como unión eclesial con Cristo, todo individuo tiene que cooperar con la gracia que está delante de ellos por medio del sistema sacramental, el sistema sacramental de la Iglesia. Así que la salvación es por la gracia divina, por un lado, pero también por la actividad humana, por la cooperación de los seres humanos con la gracia de Dios. Y en la misma manera como la Iglesia Ortodoxa Oriental es una salvación sinérgica que requiere también la cooperación de seres humanos, en lugar de la perspectiva reformada, que es monérgica,
que Dios mismo es el que está obrando la salvación en los elegidos. En la perspectiva católica romana, el marco operativo del Espíritu es el sistema sacramental, y ahí se encuentran los beneficios del Ordo Salutis. El bautismo otorga la primera bendición a todo recipiente, que es la conversión y la justificación. Así están iniciados en este estado de gracia. A través de su bautismo, la persona recibe la fe y el hábito de amor que en su corazón, que capacita a ellos a ahora obedecer y meritar la justicia delante de Dios. Realmente cultivar justicia real en su corazón, que en el fin esperan será suficiente para justificarse delante de Dios con su propia justicia, obrada ahí por la gracia divina y también por su cooperación con tal gracia. Y la Eucaristía en la Iglesia Católica fortalece tales virtudes en el creyente, ayudándole en ese proceso de cultivar su propia justicia. En contraste con la Iglesia ortodoxa oriental, este modo operativo tiene todo que ver con la culpa y los aspectos legales, como el beneficio de la doctrina de justificación. Pero igual como la ortodoxa oriental, la salvación de uno depende del individuo en el fin y su diligencia con el uso de los sacramentos. Y vamos a ver que en contraste, la perspectiva reformada de la unión con Cristo y el Ordo Salutis destaca para nosotros la gracia soberana de Dios en la salvación y su iniciativa en todo beneficio del Ordo Salutis, no solo en la justificación, pero también en la santificación hacia la glorificación. Todo es obra de Dios soberano. Ahora, hermanos, es tiempo para pausar y luego volver a estudiar la perspectiva reformada y profundizar en ello según las Escrituras. Continuamos profundizando en la perspectiva. Continuamos profundizando en la perspectiva reformada aquí, hermanos, con una explicación de la unión con Cristo. Unión con Cristo es como un diamante que tiene varias fachadas, varias caras, y por tanto no es fácil definirlo justamente. Así que voy a presentar 7 aspectos de la unión con Cristo, 7 diferentes aspectos o maneras de ver esta unión con Cristo. La unión con Cristo es, hermanos, primero, pactual. Y no sé si es una palabra verdadera, pero quiero decir con esto que tiene que ver con el pacto que existe entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene que ver con la unión entre Cristo y los elegidos, que fue fundamentada en el pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada. En gran defensa de este concepto del pactum salutis, el pacto de redención, se encuentra en Juan 17, donde encontramos al Señor Jesucristo orando a su Dios Padre. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Así que implícito en este pasaje es que en la eternidad pasada el Padre escogió a los elegidos de entre toda la humanidad y dio a ellos a su Hijo como un premio para que Él fuera su mediador y su fiador en este pacto. Entonces en la eternidad pasada el Hijo se enlazó
a sus elegidos con su compromiso, con su voto de amor. Y en su encarnación y su muerte por cruz, cumplió con su voto de amor, cumplió con su parte en aquel pacto eterno. Luego en Juan 17, 21 a 24, Jesús explica el objetivo final de este pacto eterno, que es la perfecta unidad en comunión plena con Dios. Dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Unión no solamente con Cristo, pero con Dios. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. De este pasaje vemos algo increíble acerca de la unión con Cristo. No solo debemos pensar de esa unión con Cristo como algo que solo comienza cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos da fe en Cristo, sino debemos pensar de nuestra unión con Él que comenzó en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, como Pablo dice en Efesios 1:4, que Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Wow. Entonces, tiene que ver con el pacto eterno entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando fuimos como elegidos, entregados al cuidado de Jesús, quien se comprometió a ser mediador y fiador de nosotros. También la unión con Cristo es legal o forense, es decir, que la justificación de los elegidos ya ocurrió en Cristo, cuando Él fue históricamente declarado justo por el Padre en su resurrección de entre los muertos. No solo por sí mismo se resucitó, pero también por los elegidos. Pablo dice en Romanos 4:25, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos pues que, en un sentido, la justificación de creyentes es una realidad que fue hecha antes de que ellos tengan fe, antes de su cooperación, una realidad histórica, una declaración publicada para todo el mundo cuando se resucitó de entre los muertos Jesús. ¿Y cómo? Pues debido a su compromiso como fiador a los elegidos, Cristo en la cruz recibió todo su pecado, todo el pecado de los elegidos a su crédito. Pecado imputado a Cristo delante de Dios legalmente. Y su compromiso resultó en una unión legal con sus elegidos hasta que en la cruz el Padre condenó a Cristo en el lugar de ellos, legalmente. Así en la historia redentora, en aquel momento Cristo canceló el documento de deuda, como dice Pablo en Colosenses 2. Y en su resurrección, pues así Dios el Padre estaba declarando públicamente el veredicto divino. Justo eres, mi Hijo. Y no solamente Cristo, pero justo es todo elegido que está representado en ti, el justo que justifica a los impíos. Así que mientras la resurrección de Cristo es el fundamento legal de nuestra justificación, a través de la predicación viva en nuestras vidas personales, en la vida real, en la vida actual más bien, tal anuncio llega a nosotros personalmente. El Espíritu Santo así declara el veredicto en tiempo y en espacio que Cristo es nuestra justificación,
que somos justificados unidos a Él, si recibimos a Él con fe. Con fe el elegido actualmente recibe la imputación de la justicia de Cristo a su crédito, legalmente. Y 2 Corintios 5:21 habla de esta realidad cuando dice: a Cristo que no conoció pecado, que nunca pecó, el Padre lo hizo pecado por nosotros, hablando de esa imputación de nuestro pecado a Él, para que fuéramos hechos justicia justicia de Dios en Él, unidos a Él. Somos la justicia de Dios, escondidos ya en la justicia de Cristo legalmente. Y fíjense que según la unión legal con Cristo, la justicia de Jesús ya pertenece a los elegidos antes de que tengan fe. Solo llegan a poseer esa fe cuando responden con la obra del Espíritu Santo, con fe en el anuncio, en la predicación de la justificación por la fe sola en Cristo. Herman Bavinck explica todo esto muy bien aquí. Escuchen, hermanos. La obra de Cristo es completa e incapaz de ser aumentada o disminuida. No se le puede agregar nada ni se le puede quitar nada. Está completo, es perfecto. El Padre descansa en su obra terminada y la sella con la resurrección de su Hijo. Todos sus beneficios que el Espíritu otorga en el pacto de gracia, los otorga por medio de y conforme a Cristo. Pero hay una diferencia entre propiedad y posesión. Al igual que un niño, incluso antes de nacer, tiene derecho sobre todos sus bienes, los bienes de su padre, pero solo en tiempo, cuando alcanza una edad madura, toma posesión de tales derechos y bienes. También, todos los que en tiempo creen en Jesús, ya antes de creer tenían los derechos de propiedad como hijos, pero solo toman posesión de su herencia por la fe. Debido a la unión legal, hermanos, los elegidos tienen los derechos legales a todos los bienes de Cristo aún antes de creer. Y en tiempo, durante su vida, con la operación del Espíritu Santo, toman posesión de tales bienes con la fe en Cristo. Entonces, la unión con Cristo también tiene un aspecto legal, pero también enseguida un aspecto espiritual, es una unión espiritual. Y por decir espiritual no me refiero a lo opuesto de lo físico, como incorporal, más bien al Espíritu Santo, con E mayúscula aquí, con referencia al hecho que el Espíritu Santo es el vínculo de nuestra unión vital con Cristo. Algunos pasajes, 1 Corintios 12:13 dice: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Es el Espíritu Santo que nos une a un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. El Espíritu lo hace. Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Vemos aquí que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y la presencia de Cristo a nosotros lleva. Tanto que Él se llama aquí el Espíritu no solamente de Dios, pero de Cristo. Él está forjando esa unión con nosotros. Y Hechos 2:33 dice: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. De ese pasaje vemos que en la ausencia corporal de Cristo, que no está aquí presente corporalmente en su humanidad, Cristo todavía está en unión real con su pueblo por medio del Espíritu Santo que ha enviado. En esa manera está cumpliendo Jesús con su promesa que dio antes
o con la gran comisión, cuando dijo que he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20. Es por medio del Espíritu Santo, forjando esa unión entre elegidos y Cristo, que Jesús puede cumplir con la promesa de estar presente con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces la unión es espiritual, tiene referencia al Espíritu Santo como vínculo de la unión. También es una unión vital o orgánica, podemos decir, y eso tiene referencia al hecho que el Espíritu Santo otorga vida, energía, gracia a los elegidos mediante su unión con Cristo. En Juan 15:5 escuchamos esta analogía de Jesús, que es muy importante para entender la unión vital con Cristo. Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. De este pasaje, Juan Calvino comenta que Cristo se enfoca aquí principalmente en esto, que la savia vital, es decir, toda la vida y fuerza, procede de Él solo. Y tenemos acceso a su fuerza y su vida por medio del Espíritu Santo. Por tanto, Cristo no es simplemente un ejemplo para imitar en la vida cristiana, aunque su ejemplo aunque sea instructivo su ejemplo. Michael Horton bien dice, la santificación no es una vida de esfuerzo para imitar a Cristo, sino es una búsqueda de todas las bendiciones en Cristo y no en nosotros. Así que si estás en Cristo con fe, la vida y la fuerza que necesitas para matar aquel pecado en tu vida, pues no se encuentra en tu propio libre albedrío o en tu propio esfuerzo, más bien se encuentra en Cristo. Ya estás en Cristo y todo lo que pertenece a Él ahora es tuyo. En tu vida cotidiana no tienes que cultivar vida nueva de la nada, sino solo tienes que aprovechar de la vida que ya tienes en Cristo con fe. Ya es tuyo. Ya es tu propiedad. Ahora poséala con fe. Continuamos. También nuestra unión es personal o comunal. Personal y comunal, más bien. Como individuos estamos vitalmente unidos a Cristo, como la vid y las ramas, ¿no? Pero nuestra unión personal con Cristo como la cabeza no se puede entender aparte de nuestra unión con su cuerpo y los miembros de su cuerpo, la iglesia. Y debido a esto, este aspecto de la unión también se llama la unión mística o eclesial, porque tiene referencia a la unión entre Cristo y su iglesia y todos sus miembros en el mundo. En Colosenses 1:18, Pablo dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y luego dice en Colosenses 2:19 que de esta cabeza todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces todo el cuerpo está creciendo y agarrando nutrición y fuerza y vida de su cuerpo. Y aquí quiero recordarles algo acerca de la Santa Cena, la Cena del Señor, que nos dio a propósito de fortalecer nuestra unión vital con Cristo en nuestro caminar con Él. Y a la vez para unirnos unos con los otros más, como su cuerpo. Y por eso simbólicamente solo partimos un pan, un solo pan partimos y compartimos entre nosotros, porque tenemos unión con un solo mediador, con un solo Salvador, Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos unidos así como su amada, unida esposa, con quien Cristo misteriosamente está haciendo más y más una sola carne en un matrimonio misterioso.
Igual como no debemos tomar la cena del Señor como individuos solamente, también debemos comer y tomar los elementos pensando, conscientes de los demás en la iglesia comunalmente. Tampoco debemos pensar de la unión con Cristo solo como individuos, sino también debemos pensar de toda la iglesia. Comunalmente debemos estar pensando. Además, la unión con Cristo es escatológica, y es decir, que está dirigida hacia el futuro. Tiene una dirección, una orientación hacia las últimas cosas en el plan de Dios. Para entender esto, tenemos que recordar que con la resurrección de entre los muertos, Cristo inauguró su reino en este mundo, y el siglo venidero ahora está presente en medio de este presente siglo malo. Ahora Cristo reina en los cielos, y como anticipo de lo que está por venir ha enviado a los suyos el Espíritu Santo, quien es el Espíritu del siglo venidero. Y unidos a Cristo, por la operación del Espíritu Santo, nosotros creyentes participamos en los poderes del siglo venidero. Unidos a Cristo, el Espíritu está en un sentido jalándonos más hacia el futuro, nuestro destino final en Cristo. Por tanto, Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Luego en Efesios 2:15 vemos otro pasaje que dice, para crear en Él mismo, en Cristo mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. En Cristo, Dios ha formado un nuevo hombre, la cabeza de una nueva humanidad. Y si estás unido a Cristo con fe verdadera, perteneces al nuevo Adán. Y así la nueva humanidad, y estás destinada a heredar con él la nueva creación. Colosenses 3:1-4 también nos dirige hacia este destino final cuando dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Como resultado de nuestra unión con Cristo, nuestra vida eterna está escondida con Él en los lugares celestiales. Además, Cristo mismo dijo, yo soy la vida, la resurrección y la vida. Él es nuestra vida. No solamente nos da vida, pero Él es nuestra vida, según este pasaje aquí en Colosenses. Unidos a Cristo, estamos conectados a la fuente misma de vida eterna y poder de la resurrección de entre los muertos. Así que esta unión es escatológica, está dirigiéndonos hacia nuestro futuro eterno en Cristo. También, al final, aspecto séptimo aquí, la unión es inquebrantable, no se puede quebrar. El vínculo de amor y unidad entre Cristo y los elegidos es firme, es estable y no se puede anular. Es un matrimonio sólido, no porque nosotros somos tan fieles a nuestros votos, al contrario, sino porque Cristo ha sido tan fiel y ha cumplido con su voto y consumado es. Y en el amor del Padre, el Padre ha sellado el matrimonio entre Cristo y su esposa, la Iglesia, con el Espíritu Santo, garantizando esta realidad a los elegidos. Efesios 1:13-14 dice, fuimos sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es una garantía.
si estamos unidos a Cristo. Y tan convencidos de esta realidad, o tan convencido más bien de esta realidad, Pablo dice en Romanos 8:39, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de aquel amor de Dios y nuestra unión con Cristo. Vemos pues 7 diferentes aspectos de la unión con Cristo y vemos qué tan maravillosa es esta bendición que tenemos unidos a Él. Ahora, al concluir una defensa del Ordo Salutis aquí, que será más breve que nuestra explicación de la unión con Cristo. Hay varios textos, hermanos, que hablan del Ordo Salutis, que hablan de los varios beneficios que Cristo logró por los elegidos y la relación que hay entre tales bendiciones. Solo vamos a ver 3 versículos hoy. Primero, en 1 Juan 3:9 encontramos este pasaje, donde Juan dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí aprendemos que los que han recibido la bendición de regeneración, nacidos de nuevo, necesariamente van a estar santificados por Dios en su vida. No van a continuar practicando el pecado como un hábito continuo. Y Juan aquí implica que hay un orden. La bendición de santificación es la respuesta lógica y la continuación orgánica de la regeneración en el ser creyente. La santificación sigue naturalmente la regeneración. Y la misma implicación se encuentra en Romanos 7:4, donde Pablo dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La regeneración es una muerte de nuestro hombre viejo en Cristo y la resurrección de nuestro nuevo hombre en Cristo, con nueva naturaleza en Él. Y siempre resulta en este fin, que llevemos fruto para Dios. La regeneración resulta en la santificación, siempre, lógicamente, naturalmente. Además, en el último caso, Romanos 8:29-30, destaca para nosotros esta realidad del Ordo Salutis claramente. Y ese es el pasaje que se llama la cadena dorada o de oro, porque cada bendición está atada a las bendiciones anteriores en la descripción. Por ejemplo, vemos que a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Comienza aquí con la bendición de predestinación en la eternidad pasada. Luego habla de las bendiciones que ocurren en tiempo y en espacio. Llamamiento eficaz de los creyentes, llamándoles de la oscuridad a la luz de Dios. Y la justificación por la fe, ese anuncio que escuchan y responden con fe. Y concluye en el futuro, en la última bendición que será la glorificación. Vemos aquí que en la mente de Pablo, si Dios te ha predestinado, necesariamente te va a llamar. Y si te llama, necesariamente te va a justificar. Y si te justifica, necesariamente te va a santificar hasta glorificarte en el fin. Hay un orden necesario aquí, un orden lógico y en cierto sentido temporal de estas bendiciones. Y por eso es una cadena dorada que no se puede quebrar. No es posible que alguien sea justificado y no glorificado.
siempre, siempre un justificado va a llegar a la glorificación. Siempre uno realmente llamado por Dios será justificado y glorificado. Y todos predestinados van a llegar a la glorificación. Porque unidos a Cristo, los elegidos, recuerdan, ya tienen derechos a todos estos bienes como su propiedad en Cristo. Y solo es cuestión de tiempo y la operación oculta del Espíritu Santo cuando ellos llegan a poseer tales bendiciones en su vida. Así vemos una defensa breve aquí del Ordo Salutis. Y, hermanos, hoy hemos visto que en comparación con la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, los reformados siempre han enfatizado que toda la salvación es obra de Dios, es del Señor, la salvación. Y los reformados han explicado la salvación en los términos de la unión con Cristo y el Ordo Salutis. Redención cumplida y redención aplicada por el Espíritu Santo. Y vemos con claridad que toda la salvación así fluye de la gracia soberana de Dios, aparte de nuestra propia cooperación o nuestra iniciativa. Y recibimos todos estos beneficios salvíficos de Cristo gracias a la operación del Espíritu Santo, quien ha forjado nuestra unión con Cristo y va fortaleciéndola hasta el final. No debemos pensar de la unión con Cristo como si fuera el primer paso que inicia un efecto dominó de bendiciones subsecuentes y luego la unión de Cristo se queda atrás como el principio y ya no tiene efecto. Más bien, como dice John Murray, un teólogo, la unión con Cristo es la fuente de toda bendición en el Ordo Salutis. Toda bendición fluye de nuestra unión con Cristo continuamente y para siempre. Y quiero concluir hoy con esta descripción maravillosa del autor Herman Bavinck sobre la unión con Cristo y el papel del Espíritu Santo en ella. Herman Bavinck dice: el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que por un lado toma todo de Cristo y se une libremente a su palabra, pero que por otro lado, desde el día de Pentecostés, habita personalmente en la Iglesia y en cada uno de sus miembros, y los llena con toda la plenitud de Dios. Todos los beneficios de la salvación que el Padre ha otorgado a la Iglesia desde la eternidad y el Hijo adquirido son al mismo tiempo dones del Espíritu Santo. Así Cristo por el Espíritu y el Padre mismo por Cristo incorpora a todos sus hijos a la comunión más íntima consigo mismo. Maravilloso, majestuoso es. Pues que aprovechemos, hermanos, de nuestra unión vital con Cristo que el Espíritu Santo ha forjado hasta que lleguemos a la comunión perfecta con nuestro Dios Trino en la gloria. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.